Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, un momento, que me olvidé de abrir lo del blog de hoy. Ok, chakra raíz, el día de hoy. Y está relacionado el trabajo al chakra raíz porque implica la fuerza de hacer las cosas en la materia y de manifestar, de generar algo físico. Entonces, vamos a los conceptos de trabajo. Son muchos conceptos. Lo que les aconsejo es que lean el blog, porque hoy escribiendo hasta yo me mareé. ¿Sí? Que lo tuve que leer varias veces, ir y venir, porque eran demasiados conceptos que tienen que ver con el trabajo. Así que, bueno, me parece curioso en lo que fui viendo en el blog, la relación entre las palabras y la importancia de saber de dónde vienen estas palabras, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque nosotros vamos al concepto de lo que tenemos hoy como concepto de trabajo. Nosotros hoy tenemos el trabajo como un concepto que dignifica a las personas, ¿sí? Algo que le da dignidad, algo que le da valor y que nos hace sentirnos libres, porque si yo trabajo, puedo obtener resultados a partir de lo que yo trabaje, ¿no? Entonces, este concepto fue pasando por muchos periodos diferentes. Muchos periodos diferentes a lo largo de la historia. Y se ha ido resignificando una y otra vez lo que significa el trabajo. Entonces vamos a tratar de ir a diferentes periodos, ¿sí?, de la historia para tratar de entender estos conceptos. A ver si puedo usar esto hoy. Vamos entonces al concepto de trabajo. Bien, nosotros vamos a empezar del presente hacia atrás. We're going to start from the present and we are going to go backwards. Bien, en relación al presente, vamos a recordar. Oh, dislexia. I'm a dyslexic. Sorry. Wrote whatever. Vamos a recordar entonces que, les guste o no, estoy viviendo en una época capitalista y globalizada. Bien, ¿se acuerdan por qué? Qué fácil sería si tuviéramos una clase de 30 alumnos para escuchar sus respuestas. Algo imposible en la red. Bueno, recordemos. Capitalismo proviene de la palabra capital, ¿sí? Capital, que está relacionado a cap, ¿sí? A la palabra cap, que significa casa, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el lugar donde se rige, donde se manda la mente, la cabeza, ¿sí? El que dice a dónde ir. Entonces, una capital, como en los países, es la que va a administrar los recursos del cuerpo. Por eso el sistema capitalista se basa en la acumulación de bienes para distribuirlo acorde a una estrategia.
Por lo tanto, el capitalismo está relacionado a una estrategia de administración de recursos. Entonces, para el capitalismo que tenemos hoy, el trabajo para el capitalismo, el trabajo es la forma, la herramienta por la cual las personas pueden ser sus propios administradores, ¿sí? Pueden generar su propio recurso, ¿sí? Entonces, el trabajo para el capitalismo es una herramienta de libertad económica, porque te permite generar tus propios recursos y administrar tus propios recursos. Estoy hablando del concepto, no significa que es lo que pase ahora, ¿eh? Estoy hablando del concepto de capitalismo. ¿Cómo funcionaría en un mundo real? En un mundo idílico, perfecto. Por el otro lado, hasta hace muy poco, teníamos al comunismo. ¿Se acuerdan de dónde viene el comunismo? El comunismo viene del movimiento de vivir en comunidad, es decir, que todos tienen algo común, ¿sí? Entonces, de ahí viene el comunismo. Por lo tanto, para el comunismo, el trabajo no es un concepto de producir más recursos, sino de dignificar el alma humana. ¿Por qué? Porque el trabajo es considerado la capacidad de un humano de manifestar algo, de crear algo. Entonces se considera el trabajo no como una producción de bienes, sino como una producción del alma. ¿Por qué? Porque todos esos bienes que produzca el trabajo, después los va a tomar el Estado paternal o maternal y los va a dividir en partes iguales, ¿sí? Entonces, no importa cuánto trabajes en tu vida, siempre vas a tener lo mismo, porque se interpreta al trabajo como algo dignificante del alma, no del recurso físico. ¿Sí? Bien, entonces tenemos uno que busca la dignidad del cuerpo y el otro la dignidad del alma. Y el trabajo es la forma en que estos dos sistemas dicen vamos a lograr la dignidad. O sea, los dos están de acuerdo con eso. Pero ¿qué sucede? En el capitalismo surge el trabajo como competencia y en el comunismo como igualdad. ¿Qué sucede? El comunismo fracasó. ¿Por qué fracasa el comunismo? Porque en un sistema muy grande es imposible dividir todo realmente entre las personas, y algo que no tuvieron en cuenta es que las personas tienen una necesidad interna de crecer y expandirse, cosa que el comunismo no incorpora como individuo, sino como grupo. El grupo se expande. No, el individuo es el que también busca la expansión de su ser. El comunismo no tiene en su mente la dignidad del ser, sino la del grupo, ¿sí? Porque eso es comunidad, ¿está? Entonces, por eso fracasa el comunismo, porque no sabe administrar realmente un pueblo que busca el crecimiento interior y por lo tanto fracasa la economía. Por eso deja de tener recursos y se vacía todo, no deja de tener recursos, por eso no funciona el comunismo. Porque no hay crecimiento. Bueno, entonces los comunistas generan un sistema capitalista intermedio que se va a llamar socialismo. La visión comunista utiliza el capitalismo creando el concepto del
social, del socialismo. Entonces, ¿qué sucede? El socialismo empieza a buscar un punto medio que no sea ni competición, pero que tampoco impida el crecimiento personal. Y toman el trabajo, otra vez, como la clave de dignidad. Bueno, no sé si se ve, pero pongo el cuadrito acá, que quede grabado. Ay, la luz. No sé si se ve. Pero ¿qué sucede? El socialismo. ¿Qué sucede con el socialismo? Tampoco funciona. Porque lo que sucede con el socialismo es que se fundamenta, basa en estructuras del siglo XIX, ¿sí? Que ya no funcionan porque estamos en el siglo XXI, ya pasó el siglo XX en el medio, ¿sí? Y hoy funcionan de otra forma, hoy tenemos otras cosas, otras formas de intercambio. Ya estamos en el siglo XIX. Por lo tanto, todas las visiones del socialismo, el capitalismo y el comunismo son del XIX. Y por esto mismo tenemos tantos conflictos y ningún sistema realmente funciona. Podríamos decir que el socialismo y el capitalismo, el capitalismo fue el sistema que mejor funcionó porque respeta las libertades, del individuo, ¿sí? Cuando el comunismo no respeta las libertades del individuo. Sin embargo, al no respetar las libertades del individuo, tampoco respeta al individuo. Perdón, al no respetar las libertades del individuo, el comunismo, ¿sí? No puede crecer como sistema. Y el capitalismo, al respetar las libertades del individuo, lo que sucede es que no cuida al conjunto, ¿sí? ¿Se entienden los conflictos? El capitalismo no cuida al conjunto del humano porque interpreta que cada uno es libre y haga lo que quiera, ¿no? En cambio, el comunismo dice, no tiene libertad del individuo, no respeta la libertad del individuo, entonces, pero todo se hace por el común, por el grupo, ¿no? Por esto ninguno de los dos realmente funciona. El socialismo en sí quiere controlar el tema, no es que da libertades el socialismo, quiere controlar las dos. Ese es el problema es ese. El problema es que el socialismo, en lugar de tomar lo bueno del capitalismo y el comunismo, toma lo malo de los dos. Entonces, quiere un sistema que controla al grupo, pero controla al individuo, ¿no? Entonces, quiere ayudar a todos a partir de controlar las libertades personales y, bueno, es como un poco complejo, que ya lo vamos a hablar después, pero en cierta forma toma lo negativo de los dos, que sería el control de los dos sistemas, el personal y el colectivo. Ahora, ¿por qué? Porque los tres sistemas están constituidos por ideas populistas. Ahora vamos al trabajo, pero los tres sistemas están constituidos por ideas populistas. ¿Qué significa populismo? Populismo viene de populus, que significa pueblo. ¿Qué significa? Que los populismos pueden ser de derechas o de izquierdas. Pueden estar en los dos lados. Pueden ser comunistas o capitalistas, ¿sí? Pero los dos son populismos. ¿Qué significa populismo? Que es una idea que un gran grupo de personas en el pueblo
sostienen. Veo un gran grupo, tengo un gran grupo de personas, un pueblo enorme, que sostiene esa idea. A eso se le llama un populismo, ¿sí? Es decir, un sistema sostenido por mucha gente. Cuando esa gente comparte una misma idea, es un populismo, porque no respeta al individuo, sino que toma la idea colectiva, ¿sí? Ok, ¿y por qué existen los populismos? ¿Por qué existe el populismo? Porque, recordemos, el mundo se mueve por la inconsciencia. Y como se mueve por la inconsciencia, ¿por qué se mueve por la inconsciencia el mundo? Se mueve por la inconsciencia porque tiene que sobrevivir en grupos, en manadas, algo que ya hemos hablado mucho estos días. Familias, grupos, gente siguiendo el mismo patrón. Es la única forma de sentirse que pertenezco a. Entonces, esa necesidad de pertenecer, de sobrevivir, genera un pueblo unido, ¿sí?, que piensa una sola cosa y que si la crea, puede llegar a morir. ¿Y cuál es la idea fundamental que unifica a un grupo? El tener que comer. ¿Y cómo consigo la comida? Tengo que hacer cosas en el campo, cazar, recolectar, sembrar, y todo eso cansa mucho, hace que el cuerpo duela muchísimo. A ese dolor en latín se le llama labor. Labor significa sufrimiento, significa aquello que cuesta y que duele en el cuerpo físico. O sea que conseguimos la comida para el grupo porque vamos a sufrir, a tener heridas, porque vamos a realizar cosas que implican la fuerza, el esfuerzo. La labor o el sufrimiento físico más antiguo de todo humano es el nacimiento. Y por eso, al momento de parto, se le llama labor de parto. Todos nacemos por un esfuerzo que se sufre físicamente, básicamente. A partir de esto, todo sufrimiento físico que conlleva conseguir un alimento se va a llamar labor. Esto va a generar también el concepto de hay que trabajar la tierra, hay que realizar una acción. Entonces, después fíjense en el blog, yo soy.red, fíjense en el blog que explico todas las etimologías de dónde vienen las palabras trabajo, labor, etcétera, ¿sí?, en los diferentes idiomas. Uno de los conceptos más importantes que nosotros utilizamos mucho en español, pero también se utiliza en muchos otros idiomas, es trabajo. ¿De dónde viene el trabajo? El trabajo viene de los primeros herreros. Recordemos que los humanos, uno de los primeros trabajos en sociedad fue la herrería. La edad de bronce, la edad de hierro, la edad de metal. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se llamaban así? No sé si lo vieron algún que se dice en la edad de bronce, la edad de metal, la edad de hierro, ¿sí? Se suele decir esto. ¿Por qué? Porque se identifican las edades o las etapas de los humanos en función del mineral que aprendieron a usar en ese momento. Hubo un periodo de la historia en que los humanos eran herreros y trabajaban con ciertos metales. Algunos trabajaban con el hierro, otros trabajaban después con el bronce, el bronce, el hierro, y así, el cobre. Entonces se fueron llamando a los periodos históricos en función de los metales que usaban los herreros en ese momento. ¿Por qué? Porque antes de que existiera la prueba de carbono 14, que es la prueba orgánica para identificar un periodo histórico, se identificaba lo único que sobrevivía. Si no se encontraba, no se sabía
más o menos en qué época había sido, a no ser que se encontrara un mineral que se trabajaba en esa época, ¿sí? Entonces, por eso se le llamaba, esto pertenece a la edad de bronce porque hay bronce, básicamente. O sea que el herrero fue uno de los primeros oficios de toda la civilización humana. Entonces, cuando los humanos empezaron a trabajar con la herrería, surge el concepto de la persona que más trabajo tiene, porque todo el mundo le iba a pedir cosas al herrero, ¿sí? El que trabajaba en el campo necesitaba una herramienta, el que trabajaba en el castillo otra herramienta, el que construía otra herramienta, el joyero necesitaba una herramienta. Todos los diferentes grupos, el que cocinaba necesitaba otra herramienta, todos los diferentes grupos de la sociedad necesitaban del herrero sí o sí para cualquier tipo de herramienta. Entonces surge el concepto de estar bajo el hierro. El concepto de bajo el hierro del herrero es estar bajo con mucha presión, porque es quien tiene que estar a cargo de casi todo el pueblo, ¿no? De ahí surge el concepto subferrum, estar por debajo del hierro, sufrir, ¿sí? Sufrir, el concepto de sufrimiento viene de estar bajo el hierro. Y aquí surge el concepto de trabajo para nosotros en las lenguas latinas. ¿Por qué? Porque se utiliza el concepto de tripalium. El tripalium tripalium era una construcción de madera así, ¿sí? Que eran 3 palos de madera, 3 palos. Y esto lo usaba el herrero usaba estos 3 palos para atar a los animales con sus patas, ¿sí? Con sus patitas, como un caballo muy feo. Horrible. Para atar las patas del animal y poder trabajar más fácil para hacer la herradura. Entonces, el tripalium era una herramienta de los horseshoes, okay. Era una herramienta de los herreros para trabajar con animales. Pero ¿qué pasa? En los tiempos de guerra, todas las herramientas se convierten en armas. Y por lo tanto, el tripalium se convirtió en una forma de tortura, donde se ataba a las personas y se les hacía cosas feas. ¿Qué sucede acá? Acá se toman dos conceptos, y los dos surgen del trabajo, el tripalium. El tripalium es conocido en la antigüedad por ser una herramienta de trabajo de las más importantes de la antigüedad. Entonces, todo el mundo que quería tener un buen recurso económico tenía que ser herrero y tener tripalium. Es decir, si uno tiene un tripalium, un trabajo, va a ganar dinero. ¿Se entiende por dónde va? Pero ¿qué pasa? También el tripalium se usaba como tortura. Entonces, el trabajo es un sufrimiento y a la vez una tortura. Son los dos orígenes de la palabra trabajo. El concepto de trabajo, entonces, se mezcla entre el sufrimiento y el conseguir algo. En inglés, la palabra travail solamente se utiliza para algo que es doloroso,
algo que, por ejemplo, algo que genera mucho dolor. Entonces, ¿qué sucede? En el subconsciente del pueblo, ¿se acuerdan el populismo? En el subconsciente del populismo, el trabajo está relacionado al sufrimiento del herrero en la antigüedad. ¿Mm? Está relacionado al sufrir, a lo que es difícil, a que hay que sudar, a que hay que esforzarse. En el subconsciente tenemos relacionado trabajo con aquello que hay que hacer o me muero. La palabra trabajo o labor en el subconsciente colectivo está relacionado a las cosas que tenemos que hacer obligatoriamente para no morir. Bien, ¿qué sucede? Que en este subconsciente, lo que hemos buscado culturalmente es decir, el que trabaja tendrá una buena vida porque podrá comer, podrá dormir, podrá reproducirse. Y por esto mismo se toma al trabajo como sinónimo de dignidad, porque el trabajo me permite sobrevivir. Este concepto es lo que es útil para el comunismo en relación al alma y para el capitalismo en relación al cuerpo. ¿Qué hacen estos sistemas? Los sistemas de comunidad o los sistemas de capital, lo que hacen es construir una idea basada en la dignidad del trabajo para que la gente considere al trabajo como dignidad. Y que sin trabajo uno no es digno. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Por lo tanto, el que no tiene trabajo, expulsado de la sociedad en el capitalismo o esclavizado en la sociedad en el comunismo. ¿Y qué sucede en el medio? En el medio, por ahí, hay gente que despierta, despierta su conciencia y no siente ni al capitalismo del cuerpo ni al comunismo del alma. Y se empieza a conectar con la unidad del espíritu. Y se da cuenta de algo, de que yo soy el creador. Y cuando se da cuenta de que es el creador, empieza a darse cuenta de que el sufrimiento no tiene ningún sentido. Es una elección. Que puedo hacer lo mismo, pero con placer. El ser espiritual que se vuelve consciente se da cuenta de que no tengo por qué depender del grupo en la comunión y no tengo por qué luchar contra otros en el capital. El ser consciente y espiritual se da cuenta de que el cuerpo no tiene por qué sobrevivir, porque la vida es eterna. Entonces se desapega de las cosas. Ya no necesitas cosas físicas, ahora usas cosas físicas. Y por el otro lado, no necesito mantener un grupo, no necesito vivir en comunidad para sentirme aceptado. Yo me acepto. Entonces, desde mi libertad del ser, utilizo los dos sistemas.
Y en ese momento me doy cuenta de que ya no sufro, de que ya no trabajo, de que ya no estoy en labor. Ahora lo que estoy haciendo se llama mi obra. Obra en latín se dice opus, la obra del alma, la obra del ser, que nos da origen a la palabra oficio. Oficio es lo que yo elijo, es mi obra, es el camino que yo elegí. Mi oficio define mis capacidades, mi atributo. Yo soy libre de elegir un oficio. Cuando no soy libre, trabajo. Cuando soy libre, oficio. Porque obro, acciono. Es una obra de arte, mi creación. Entonces recordemos que conectarse con el espíritu no significa dejar lo material, no usar dinero, no trabajar en comunidades. No. Ser espiritual es utilizar la materia en conciencia, sin dejar que la materia me utilice a mí. Si la materia me utiliza a mí, todo el hierro de la tierra está por encima de mí y se llama sufrimiento. Pero si yo utilizo el hierro para crear cosas, se llama oficio. Es mi obra. No tengo que abandonar la tierra para ser espiritual. Tengo que saber usar la tierra en equilibrio. Así que recuerden que cuando comiencen a conectarse con su yo soy, lo más normal es que querramos dejar nuestro trabajo, hacer cosas diferentes, hacer aquello que nos llena, que nos hace ser únicos, no lo que nos dice el sistema que tenemos que ser. De hecho, el sistema va a funcionar mejor cuando nosotros seamos libres. No es que el sistema desaparece cuando somos libres y hacemos lo que queremos. Cuando somos libres y hacemos lo que queremos es cuando el sistema empieza a funcionar. Y no necesitan más ideologías, porque cada uno sabe quién es. Así que cuando tengan miedo de pensar, pero ¿qué pasa con el dinero? Sí, yo quiero hacer esto o quiero hacerlo algo diferente, ¿no? Pero tengo que trabajar, tengo que vivir, tengo que comer. Entonces la pregunta ahí está en ¿desde dónde tengo esas necesidades? ¿Por qué sigo teniendo esas necesidades? ¿Por qué sigo pensando en que si no trabajo, no puedo obtener lo otro? ¿Por qué uno se limita a creer que trabajar es hacer algo que no me gusta para obtener lo que me hace bien? Esa es la pregunta. Solemos, solemos pensar en relación al trabajo de una manera condicional. Yo, por ejemplo, estoy muy bien económicamente porque no trabajo. Desde el primer momento en que tuve conciencia de mí mismo, me dediqué en mi vida a ser lo que soy. Más, yo no trabajo. Nunca trabajé en mi vida. Yo soy.
Y es increíble que en muchos casos decir yo nunca trabajé en mi vida suena como, oh, nunca hizo nada, nunca trabajó. No, no, prefiero no sufrir. Estoy haciendo cosas, todo el día haciendo miles de cosas, pero no es trabajo. Y sí, da miedo llegar al abismo. Da miedo llegar al abismo y decir, ¿y qué pasa si no puedo? Recuerden, ustedes son el creador. Si tienen miedo, crean miedo. No, terminé hablando más de lo que creí. ¿Ven? Porque no es trabajo, me divierto.